7:37 en la mañana, seguimos generando noticia y obviamente dialogando con diferentes actores de la vida pública. Hace pocos días, pocas semanas, pocos meses en realidad, para ser más concretos, la entonces concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Ivonne Fonblique, hablaba sobre presunciones respecto de posibles sobreprecios en la construcción del metro para Quito. Lo hizo en el marco, por ejemplo, de una entrevista al portal ecuadorinmediato.com del colega periodista Francisco Herrera Arauz. En el cuerpo de la noticia decía, Ivonne Fonblique, en ese momento concejala, detalló la denuncia que presentó el pasado 26 de febrero sobre la existencia de un sobreprecio de 278 millones de dólares en la construcción del metro para Quito, en 8 de 1.115 rubros analizados, en los cuales se identificó un incremento del precio ofertado por Odebrecht en comparación con el precio referencial. Manifestó que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación, así como la, entre comillas, mentira del entonces alcalde Mauricio Rodas de haber negociado durante 8 meses con la empresa brasileña. Ivonne Fonblique nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias por la gentileza. Bueno, cuéntenos detalles de esto que, mire usted, cómo en estas horas volvemos a hablar de presunciones sobre la ausencia de transparencia en la contratación de las obras asociadas al Metro para Quito. Bueno, permítame, Fabricio, yo quisiera empezar diciendo que esto es una primicia en este medio de comunicación, después de haber puesto yo la denuncia en mayo sobre la presunción de un peculado que puse ya en la Fiscalía nuevamente. Quiero empezar también diciéndole que debemos ahora aplaudir la resolución de la Corte Constitucional, en donde ahora ya no necesitamos el informe previo de Contraloría para que la Fiscalía pueda actuar de oficio. Entonces, esto es muy bueno porque entonces las denuncias que yo he presentado, que no es únicamente del metro, todas las denuncias que he presentado van a poder tener su curso y pueden seguir con mayor celeridad. Entonces, el segundo punto es que estos últimos eventos que se han presentado alrededor del metro, en donde una investigación internacional nos da la pauta y nos dice por dónde va la ruta del dinero de los famosos sobornos de Odebrecht. Ellos nos dicen la ruta, por dónde va, en qué cuenta depositaron, en qué cuenta está y cómo hicieron toda la trama de las coimas de esta empresa corrupta y corruptora a nivel internacional. Pero la diferencia es que en cambio yo digo en dónde está el dinero que hicieron la presunción de un sobreprecio para estas famosas coimas. O sea, nos vamos a complementar tanto la investigación internacional como el trabajo de fiscalización que yo lo vine realizando por cerca de 5 años durante mi gestión como concejala de Quito. Ahora, el tema, a propósito de un par de entrevistas que tuvimos nosotros la semana pasada, y le consulto a usted, Ivonne, es ¿hacia dónde apunta la responsabilidad por el supuesto manejo de estas coimas? ¿A la administración de Barrera o a la administración de Rodas? Porque, digamos, funcionarios de ambas se acusan mutuamente, que fue en la época de Barrera, el otro que fue en la época de Rodas. Finalmente, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Bueno, esto lo van a determinar las autoridades competentes. Yo lo que puedo hablar es de la fiscalización de los 5 años cuando fui concejala del Distrito Metropolitano de Quito, en donde cumplí a cabalidad mi responsabilidad y el compromiso de defender el bolsillo de los quiteños con el tema del metro. Y como les dije, no es únicamente del metro, yo quisiera que me den la oportunidad de hablar en otras entrevistas de las otras denuncias de peculado. Soy la única concejala de la administración 2014-2019 que ha presentado las denuncias, la presunción de peculado en la Fiscalía y del metro y de Maceo. Entonces, yo lo que quería decirles es que ya estamos escuchando ahora que van a haber unas mesas de reparación, supuestamente, por los daños ocasionados de Odebrecht, en donde, por ejemplo, dirán que van a repararle al país con 100 millones de dólares, cuando es mucho más la cantidad que he descubierto yo en mi investigación. ¿Usted se refiere a este anuncio que ha hecho Iván Granda, secretario anticorrupción, de que el gobierno se va a sentar a dialogar con Odebrecht? Se va a sentar a dialogar, claro. Le conviene a la empresa porque con esto la empresa lo que hace es ganar igual
va a devolver algo de dinero, pero no lo que es realmente dinero de la ciudad. Y me imagino que lo que estarán buscando también es que no se los judicialice como ha pasado hasta ahora, ¿no? Me imagino, pero eso ojalá que no suceda. Entonces, yo, también, como sabemos, la modalidad que ha habido ahora en todo, y no únicamente en el metro, sino todas estas obras públicas, en donde, por ejemplo, nos dicen que la obra vale $100,000 y luego nos aparecen los contratos complementarios con 50,000. Entonces, la obra vale $150,000. Y de esos $50,000 es donde de los contratos complementarios salen supuestamente las coimas. Eso le iba a decir, es de los contratos complementarios que existe la presunción que ahí es donde se genera la fuente de corrupción. Así es, pero aquí Odebrecht es más astuto. Ya como había esta alarma a nivel internacional, disfraza, ya no los contratos complementarios, los disfraza estos contratos complementarios al imponernos el valor del costo del metro. Quiero decirle esto a la ciudadanía, cuando uno quiere construir una casa, y vamos con números cerrados, yo hago los estudios previos. Le contrato a un ingeniero para que me haga los estudios previos, planos, estudios de todo. Me dice cuesta 100,000, pero voy yo donde el constructor y me dice, no, sabe que le cuesta 150,000, la obra no le cuesta 100,000. Entonces, si yo no tengo los 150,000 y me presupuesté por 100,000, yo debería construir por 100,000. Pero si me dicen 150, simplemente no puedo porque no tengo la capacidad de endeudamiento. Aquí nos hablaban que los multilaterales aceptan el valor de lo que nos ponía 2.009 millones, porque los estudios que hicieron para la construcción del metro, los anteriores eran 1.500 millones. Claro. Odebrecht es su famoso, cuando se abren los sobres de las ofertas, nos pone 2.009 millones y aparentemente era el más barato. O sea, Odebrecht nos impuso el precio del metro, cuando deberían haber hecho señores, hay el 45% de diferencia, y esto tiene que saber la ciudadanía. Este metro de Quito se construyó con el 45% de diferencia de los estudios que hizo Metro Madrid y que supuestamente uno de los expertos en la construcción del metro. ¿Ustedes pueden creer eso? Que uno de los expertos en la construcción del metro se haya equivocado con el 45% de diferencia. ¿Usted cree que, por ejemplo, ese retraso de año y medio en la suscripción del contrato pudo haber sido deliberado? A ver, yo lo que puedo decir es que en la investigación que yo hice durante todo este tiempo y tratar de alcanzar el 45%, una obra que sube el 10-12% es ejecutable, ya el 25% ya no es ejecutable, 45% menos 45%. Peor. Entonces, y sin embargo, por eso ponen 2009 y decían que los multilaterales no tienen inconveniente en darnos un nuevo endeudamiento. Claro, a ellos lo que les interesa es prestar. Y ahí es cuando Mauricio Rodas nos mintió en que estaba renegociando. Eso sí, no hubo tal renegociación. No, nunca existió porque Odebrecht se opuso y fue quien impuso el costo del metro en la ciudad de Quito. ¿Y a qué viajó Rodas con esa delegación a Brasil? Eso habría que preguntarle a él. Yo creo que habría ¿Nunca que les informó a ustedes como a nosotros consejo? No, a nosotros nos mintió como consejo y nos dijo que se estaba haciendo las negociaciones para supuesta baja en el metro, pero lo que hizo fue retirar 2 rubros importantes. Y eso ya es romper lo que manda el procedimiento en contratación pública al sacar estos 2 rubros para disimular supuestamente esta elevación del metro. Entonces, yo quería decirles que los expertos de Metro Madrid, yo dudo que se hayan equivocado. Además, en la investigación que yo hice, por más que le subimos la inflación y con todos los ingenieros de la Camicom y del Colegio de Ingenieros para ver si llegábamos a los 2.009 millones, no llegamos por ningún motivo. O sea, a mí se me parece raro pensar que alguien se equivocó, ¿no? O sea, de 1.500 a 2.009... Exacto. Una equivocación, no sé. Pues. Sin embargo, yo hice la consulta, le hice la consulta al procurador Polit, que pensaba yo que al Contralor Polit, en donde yo decía, voy a la autoridad competente para que determine si hay o no. Lamentablemente fui también burlada como el resto de ciudadanos en que él era parte de, y entregándole toda la información, lo que hizo fue entregarles a ellos para que digan por dónde está la concejala en esa época. Para ponerles en alerta. Sobre aviso y razón de esto,
Luego yo tuve una persecución tenaz en el municipio de Quito, no se me entregaba información y la manera que más podían boicotear o hacerme pasar los peores ratos siempre fue el pan de cada día en la administración después de haber yo entregado. ¿Usted recibió amenazas? Bueno, amenazas no he recibido, pero sí he recibido maltratos. Sí he recibido ofensas, entonces, pero sin embargo no me he quedado de brazos cruzados. Continué como concejala y soy la única de los 21 concejales que presentó la denuncia con firma y rúbrica y lo hice en la Fiscalía, hice en la Contraloría y no únicamente del Metro. Soy la única concejala de los 21 que deberíamos responder a la ciudad por este tema del Metro. De ese tema, de esa denuncia, ¿cuánto ha avanzado la investigación ante la Fiscalía? Bueno, lo importante es que, como le digo, lo de la Corte Constitucional, que ya no necesita el informe, entonces pero esto fue la semana pasada, digamos, esto es noticia de la semana pasada. Claro, es la noticia de la semana pasada. Pero desde que usted presentó la denuncia no ha pasado nada. No ha pasado nada. Fui únicamente a rendir mi versión y hacer el reconocimiento de rúbrica y firma, entonces hasta ahí en ese proceso estamos y me dijeron que no lograban contactarle al alcalde Mauricio Rodas, al exalcalde, que no lo contactaban y por eso no lo habían podido convocar para que vaya a rendir su versión, ni el señor Rodas ni el señor Anderson. Eso es lo que dijo la Fiscalía y yo espero que el señor fiscal, ya han pasado los días, yo también voy a ir a averiguar en esta semana si lograron contactar o no al señor Rodas y al señor Anderson, que ellos también debían ir a dar su versión, a rendir su versión. De estos temas, exconcejal Ivonne von Lique, ¿se habló en el pleno del Consejo Metropolitano de Quito en algún momento? Claro, todo el tiempo fui yo la única que estuvo. ¿Y el resto de concejales? Yo creo que habría que preguntarles, porque la responsabilidad como concejales es de fiscalizar. Y yo sí tomé muy en serio mi papel. Sobre la construcción del metro, ¿cuál fue la corresponsabilidad del Consejo Metropolitano de Quito? La corresponsabilidad, yo podría decirlo, el que cuando hubo el incremento, cuando se pidió el incremento de los 500 millones para cubrir esa brecha de diferencia del 45%, cuando pidió el alcalde que se haga la autorización a través del Consejo de los 500 millones, votaron a favor, cuando yo voté en contra, cuando aquí la ley de contratación pública nos dice que si los estudios técnicos están mal hechos, el artículo 100 dice, deben volverse a hacer los estudios a costo del consultor. O sea, Metro Madrid debía volver a hacer los estudios y no continuar con la obra, porque no podemos dejar que una empresa privada nos venga a imponer el costo de una obra pública, como lo hizo Odebrecht. Entonces debía haber el alcalde dicho, ¿saben qué? No se puede construir, tienen que repetirse los estudios para saber que entonces si están o no mal hechos. Si hubo sobreprecios y entrega de coimas, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Se puede saber eso o no? Bueno, eso lo van a determinar en las investigaciones, se los va a determinar, pero yo sí en la denuncia que yo puse de la presunción de peculado está sobre Mauricio Rodas y sobre Mauricio Anderson. Y claro, también Odebrecht, pero yo como funcionaria en esa época era contra Mauricio Rodas y Mauricio Anderson, gerente del Metro. En su momento, Anderson, cuando era gerente del Metro, respondió a las acusaciones de Ivonne von Lippe diciendo de que no estaban, digamos, bien argumentadas o bien sustentadas, ¿no? Incluso publicó un comunicado a nombre de la empresa Metro de Quito, desmintiéndola. Es que aquí viene es risible y a la vez es repudiable el hecho de que el señor Anderson pide un informe, él mismo realiza el informe, él mismo se recibe el informe y él mismo entrega el informe a Contraloría y le dice que está muy bien el tema del valor que está poniendo Odebrecht. Por eso tiene una glosa y fue destituido el señor Anderson. Por lo menos ahí sí actuó la justicia y fue destituido por este acto que hizo. Entonces, aquí se pone, en vez de hacer valer la ley de contratación pública, se ponen de acuerdo tanto Odebrecht como la Contraloría de Polit y como el Metro de Quito, en decir que sí, no vale 1.500 millones como dice el experto de Metro Madrid, sino como dice Odebrecht. ¿Usted cómo ha tomado, exconcejal Ivonne von Lippe, el anuncio de la Fiscalía de
volver a abrir el proceso de investigación sobre el Metro de Quito? Es aplaudible, yo estoy bastante, decirles, positiva en este sentido, porque a lo que se reabra, lo ideal sería que se haga alrededor de la denuncia que yo la presenté, porque como les digo, yo estoy diciendo dónde está, no cómo se ha distribuido, sino dónde está la presunción del sobreprecio. Mire, le quiero dar 3 ejemplos, Patricio. Permítame. Por ejemplo, en el rubro de la tuneladora. En el rubro de la tuneladora, el precio referencial era $8,000. Voy a dar números cerrados para facilidad del tema. Y el precio ofertado por Odebrecht es $18,000. Aquí ya hay una diferencia de $10,000 en el tema de la tuneladora. Cuando nos dijeron también, según los TDRs, eran 2 tuneladoras y el señor Rodas nos dijo como gran noticia, viene una tercera tuneladora y viene gratis. Odebrecht no da nada gratis, teniendo todo el escándalo internacional que tiene. Y cuando yo le dije también al alcalde Rodas, detengamos la construcción con esta empresa que tiene problemas internacionales. A ver, entonces, de los $10,000 de diferencia que existe solo en el rubro de la tuneladora, multiplicado por los 22,000 metros, aquí nomás tenemos una diferencia de $220 millones. Esto no habla el resto de personas que han hecho supuestamente la investigación. Por eso, vuelvo a repetir, ellos siguen simplemente la ruta del dinero y yo en cambio les digo en dónde está la presunción. El segundo rubro, por ejemplo, las dovelas. Las dovelas es el recubrimiento de hormigón, son piezas prefabricadas de hormigón que recubren el túnel. Son claro, unas como los legos. Son circulares, ¿no? Sí, son como los legos que va dentro del túnel. El precio referencial, $3,000 el metro lineal. Y en el ofertado, $6,000, el doble. La diferencia es de $3,000 multiplicado por los 22,000 metros del túnel, son 66 millones. El tercero, las pantallas, que son las paredes de hormigón de 80 centímetros de ancho. El precio referencial, $152. El precio ofertado, $358. Parece que no fuera mucho la diferencia, apenas es de $206, pero si esto multiplicamos por los 60,000 metros cuadrados, nos da $12 millones. Solo en estos 3 rubros, porque de los 1,500 rubros que hay, 72 son los que elegí y 8 los más grandes son los que yo le hice a la investigación. Y en esto nos da aquí nomás 278 millones de sobreprecio, de la presunción de un sobreprecio de $278 millones en la construcción del metro. Correcto. Voy cerrando esta entrevista solamente dando lectura al comunicado que el pasado 4 de julio emitió la Fiscalía. Odebrecht Fiscalía solicita reapertura del caso Metro de Quito. El fiscal provincial de Pichincha, doctor Alberto Santillán, solicitó al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctor Julio Arrieta, la reapertura de la investigación previa del caso Metro de Quito relacionado con la trama de sobornos de Odebrecht. El requerimiento formulado por el titular de la acción penal pública se encuentra dentro del plazo legal amparado en el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal. Esta decisión se toma luego de que llegara a la Fiscalía un parte policial de la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía, en la que se menciona que al momento existen nuevos elementos que antes no se conocieron para continuar el proceso que fue archivado. Mediante requerimiento con fecha 13 de marzo del 2018 por solicitud de la doctora Tania Moreno, quien estaba al frente de la investigación del caso. La Fiscalía General del Estado se compromete a actuar de manera transparente con el objetivo de recabar todos los indicios necesarios para que los casos y quienes sean responsables no queden en la impunidad. Fue el comunicado de la Fiscalía que ha sido felicitado por nuestra invitada. Ivonne, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias. Muchas gracias también. Gracias a la ex concejal Ivonne von Blicke, quien ha conversado con nosotros. Ella ha recordado que presentó una denuncia formal con su propia firma para que la Fiscalía haga una investigación respecto de los entretelones de la contratación de Odebrecht para la construcción del metro para Quito. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 56 minutos.